Shalom Ubrajot Alejem, paz y bendiciones para ustedes. Con ustedes les habla su hermano y servidor Jason Ahumada, dirigente de este ministerio, el Elohé Israel, el poderoso de Israel. Nos dedicamos a enseñar las Sagradas Escrituras con una manera clara, contundente, profunda, con la finalidad de que el pueblo del Señor conozca la verdad del reino del Eterno y así caminar en la libertad que el Mesías Yeshua, Jesucristo, nos ha dado bajo su gracia. En esta semana nos ha correspondido estudiar la Parashat Kitabó, que significa cuando vengas. Esta porción de la ley que estudiamos semanalmente para constantemente acordarnos de los mandamientos escritos en la ley de Yahvé o Jehová, como se conoce popularmente en el mundo occidental. La podemos encontrar en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, hasta el capítulo 29, versículo 8. Les invito a que inquieran en esta porción de la ley Parashat Kitabó, para que puedan disfrutar de esta vida eterna que hemos alcanzado a través del Mesías Yeshua, y podamos adquirir la sabiduría que viene de lo alto, que el Padre nos regala cada día, y este maná espiritual, este alimento espiritual que es necesario semanalmente, diariamente, para que así constantemente podamos disfrutar de una verdadera comunión con el Padre eterno. En esta semana el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me ha guiado para que les comparta un tema muy crucial que se trata en esta Parashat Kitabó, y es el tema de los diezmos. Cuando inicia la Parashat desde el capítulo 26 nos habla de los diezmos y las primicias, el momento de entregarlo, y nos dicta cierta declaración que se debe hacer al finalizar ciertos 3 años de diezmos que se entregan. Y es de esta manera como debemos comenzar, comprendiendo primeramente los objetivos de esta enseñanza, y es comprender el tema desde una manera general acerca de los diezmos, cuántos diezmos existen y su correspondiente tiempo señalado para ser entregados, porque existen varios diezmos y hay un tiempo señalado por Yahvé, Jehová, para que los entreguemos. Y quiero adelantarles que no se entrega semanal, ni tampoco se entrega diario, o tal vez pensemos que se entrega mensual. De ninguna manera. Ya encontraremos el pasaje que nos demuestra exactamente, de una manera clara, cuál es el momento ideal para poderlo entregar. Asimismo, otro objetivo que persigue esta enseñanza que el Ruach HaKodesh nos regala en esta semana, Shebúa, en esta semana, es que debemos aceptar el derecho de los ministros al diezmo del pueblo, porque mucho pueblo del Señor, cuando ven que un ministro prospera sirviéndole al Padre, empiezan a hablar en contra de él, empiezan a quejarse de que él tiene esto, de que él ha prosperado, de que él tiene una casa bonita, de que tiene un carro bonito, de que mira cómo viste. El Señor le ha bendecido por su labor, y él tiene todo el derecho de disfrutar de su trabajo que él está haciendo. ¿O acaso todo profesional no disfruta de su labor? Asimismo, esa es la profesión de un ministro del Señor, esa es la labor de un ministro del Señor, y debe disfrutar de ello. Por eso la Torá ha establecido algo que se llama Mishpat Kohanim, un derecho que pueden alegar todos los ministros, y es el diezmo del pueblo. Esto lo debemos comprender, por supuesto, bajo la gracia del Rabenu, maestro de Torá, y Yeshua, Jesucristo, el Mesías. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conceptualizar la palabra diezmo desde una perspectiva hebrea escritural, para comprender todo lo que se va a desarrollar en este tema. Así que primeramente la palabra diezmo en hebreo es ma'aser. La palabra diezmo en hebreo es
ma'aser. Esta palabra técnicamente significa décimo, significa décimo técnicamente, ha sido traducida como diezmo, pero de una manera técnica más apegada al texto hebreo antiguo podemos traducirla como décimo. Por ello sabemos que se refiere entonces a la décima parte de algo, o el 10%. El Ruach HaKodesh me muestra en estos momentos, mire, la palabra hebrea ma'aser, además de significar diezmo o décimo, está implicada en ella misma la palabra hebrea aser, que significa felicidad, alegría. Esto nos enseña que al momento de entregar el diezmo, según su tiempo señalado, que ya lo vamos a aprender, debemos darlo con alegría, con gozo. Y esto es lo que nos enseña el pasaje, que el Señor bendice al dador alegre. Debemos dar no con tristeza ni con dolor, sino con alegría. Esto deriva de una interpretación etimológica de la palabra hebrea ma'aser, que significa diezmo. Así que primeramente, para poder desarrollar mucho más el tema y poderlo comprender, debemos ir al principio. La primera parte a lo largo de las escrituras donde se cita el tema de ma'aser, de los diezmos. Es por ello que quiero que me acompañen a Bereshit, Génesis, capítulo 14, versículo 20, y podamos ver que Abraham, Abenu, nuestro padre de la fe, dio los diezmos. ¿A quién se los dio? A Melech Tzadik, Cohen del Elión, Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Y dice Bereshit, capítulo 14, versículo 20, Génesis: y Baruch sea Elión, proclamó Melech Tzadik, bendito sea el Altísimo, que entregó tus enemigos. Estaba bendiciendo, proclamando una berajá, una bendición a Abraham, Abenu. Y digo Abraham porque aún no se le había colocado la letra G del nombre sagrado, la letra H, a nuestro padre de la fe, que posteriormente de llamarse Abraham fue llamado por Yahvé Abraham. Pero en este momento todavía no era este padre de nuestro pueblo, de multitudes, sino que simplemente era Abraham y no comprendía muchas cosas acerca de la obediencia al Señor, pero tuvo este gran encuentro con este hombre que podemos decir entre comillas misterioso, Melech Tzadik, quien no se sabe acerca de su genealogía porque no está registrado en la Torah. Y es por ello que el libro de los Hebreos nos dice que él no tenía genealogía, no se sabía quién era su padre ni su madre. Claro que el tema de Melech Tzadik sería bien interesante estudiarlo. Entonces este ministro del Señor, miren, antes de la entrega de la Torah, porque lamentablemente para todo el pueblo del Señor hoy en día, en la teología que se enseña y en nuestro conocimiento, vemos un antes del monte Sinai respecto a la entrega de la Torah. Y es cierto que en el monte Sinai se entregó la Torah, pero debemos tener bien claro aquí en nuestras mentes y en nuestro corazón de que la Torah ya estaba desde antaño, fue establecida juntamente con la creación. Ya estaban allí los estatutos, los mandamientos, las legislaciones, todas las leyes que luego entonces, ¿qué hizo Moisés cuando se recibió la Torah en el monte Sinai? Lo único que hizo Moisés fue transcribir, escribir cada uno de esos mandamientos que ya se estaban enseñando oralmente desde los tiempos de Adán. Es decir, ya Adán conocía Torah. Un ejemplo de ello para que ustedes puedan ver esta verdad tan grande que les estoy enseñando, de que la Torah ya era desde antes del monte Sinai. Y es cierto que en el monte Sinai fue entregada, pero ya la misma ya era. Adán ya cuidaba el Shabbat, el sábado, y el sábado está incluido entre los 10 mandamientos y la entrega de la Torah de Éxodo capítulo 20. El sábado está incluido allí. ¿Cómo sabemos que ya Adán conocía el Shabbat, que ya Adán cuidaba el Shabbat, según lo que está escrito en la Torah de Moisés? Porque Génesis capítulo 2, en sus primeros versículos, ya nos dice que
Yahvé había proclamado delante de Adán, luego de que éste fue creado, que el día de Shabbat era Baruch Ukadosh, bendito y santo. Era solo un ejemplo que les estaba compartiendo para que conocieran la trascendencia de la Torá, que es antes del Sinai. Asimismo, el mandamiento de los diezmos. El mandamiento de los diezmos viene desde antes del monte Sinai, pues muchos hoy en día dicen que el diezmo no es para este tiempo, que eso era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Mas allí se están equivocando y dicen que ya para este tiempo no se debe entregar el diezmo, solamente porque son personas tacañas, son personas que no quieren darle de lo que le corresponde, no le quieren pagar al jornalero del Señor. Ese es un pago, un derecho establecido por la Torá. Y ya conoceremos los pasajes que nos enseñan todas estas grandes verdades. Entonces vino Melech Sadik y bendijo a Abraham. Baruch sea Elión, bendito sea el Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, según Génesis 14, versículo 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos, y esto ocurrió antes de la Torá escrita por Moshe. Moshe todavía no vivía para los tiempos de Abraham. Moshe todavía no vivía para los tiempos de Abraham. La Torá escrita todavía no existía, la Torá escrita. Pero la Torá, que fue posteriormente escrita por Moshe, se transmitía oralmente y Abraham conocía la ley de los diezmos. Abraham conocía el Mishpat Kohanim le Maser, el derecho de los ministros al diezmo del pueblo. Es por eso que cuando se le acerca Melech Sadik, Abraham reconoce a Melech Sadik como Kohanim, como Kohen, como ministro. Entonces, ¿qué hace Abraham? Le entrega los diezmos de todo lo que él tenía, le entrega la 10ª parte de todo lo que él tenía, el Maaser, que técnicamente significa 10ª parte. Entonces, luego de esto, Abraham comienza a enseñar a Isaac, comienza a enseñar a Jacob, Isaac a Jacob, y así consecutivamente hasta los tiempos de Moshe, que se había de entregar los diezmos. Es por ello que aquí podemos encontrar en principio el primer pasaje que nos habla del diezmo en la Torá, en Bereshit capítulo 14 versículo 20. Y podemos también decir que de Abraham aprendemos acerca del mitzvah, el mandamiento escrito en la Torá, ley del Eterno, explicado por Moshe en Devarim 14, Deuteronomio capítulo 14 versículos 22 al 29. Abraham empezó entonces, luego que lo practicó el diezmo delante de el ministro, le dio el derecho que él tenía. Entonces empezó a enseñar fervientemente acerca del diezmo. Y luego, ¿qué hace Moshe? Escribe, plasma por escrito en la Torá este mandamiento que Abraham ya había recibido de parte del Señor. Ahora, Deuteronomio capítulo 14 versículos 22 al 29 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde cada año, y comerás delante de Yahvé tu Elohim en el lugar que él escoja para poner allí su nombre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde cada año. Esto nos enseña que el diezmo se entrega indefectiblemente cada año. El diezmo es anual, se entrega cada año, anualmente. Y mira que cita el versículo, el producto de tu grano, es decir, que la entrega del diezmo según la Torá debe estar relacionada según el ciclo agricultural, el ciclo agrícola debe estar totalmente relacionado, y esto debe ser llevado en cuenta
según el ciclo agrícola de la tierra del Medio Oriente, Israel, la tierra santa. Porque cada mandamiento en la Torá está relacionado íntimamente con la tierra santa. Es más, según la Torá y cada uno de sus mandamientos, alrededor del mundo, todo el que los quiera guardar siempre va a encontrar dificultades de guardar algunos. Pero dentro de la tierra santa, dice el Señor en muchos de sus pasajes, que a lo largo de estas parashot, porciones semanales que estudiamos, seguramente hemos llegado a leer y seguramente llegaremos a leerlos, encontraremos que el Señor dice contundentemente que en su tierra santa debe ser cuidada la Torá, que las demás naciones pueden hacer lo que ellos quieran, pero dentro de su tierra santa cuiden la Torá. Es decir, los mandamientos en general de la Torá todos están relacionados íntimamente con la tierra santa. Asimismo el mandamiento del maaser, del diezmo, y todo el producto del grano, el ciclo agrícola de la tierra santa. El ciclo agrícola de la tierra santa comienza siempre de otoño a otoño, que acaece aproximadamente, para que podamos entender nosotros que tenemos el calendario gregoriano en el continente americano, acaece para septiembre y octubre. En esa temporada, en el equinoccio de otoño, allí entonces es cuando comienza la estación de otoño. Allí es cuando entonces debe ser entregado el diezmo anualmente, entre septiembre y otoño, que ya veremos exactamente incluso en qué tiempo señalado específico. Continuemos con Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29 que estamos estudiando, y dice: comerás delante de Yahvé tu Elohim en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, llevas el diezmo. Y está hablando de que debe ser dado en el lugar que Yahvé el Señor escoja, no donde yo lo quiera dar. No, que yo lo voy a dar aquí porque el pastor me cae bien. No, que yo lo voy a dar aquí porque aquí me siento más cómodo, entonces yo lo voy a dar porque yo. No es lo que yo. Es lo que el Eterno, Yahvé, tu Elohim, te diga que lo debes entregar. En el lugar que él escoja poner allí su nombre. Si en aquella congregación, iglesia evangélica, pentecostal, X, movimiento religioso, tú estás entregando el diezmo y allí no se conoce el nombre sagrado del Eterno, es decir, el Señor no ha puesto allí su nombre, no debes entregar diezmos allí. Debes entregar diezmos en donde el Señor haya puesto su santo nombre. Y es por ello que arqueólogos y científicos han visto una panorámica desde lo alto de la tierra de Israel, y justamente muy cerca del lugar donde está el templo sagrado, el Bet Hamikdash del Señor, donde estaba construido, allí cerca podemos visualizar desde arriba la letra Shin. La letra Shin, que es la letra Eshe en español, la S y la H juntas, la letra Shin. Esta letra es la primera letra del nombre que recibe el Señor, es el nombre Shaddai, que significa el poderoso, el todopoderoso, el que todo lo sustenta, el Shaddai. Esto es lo que significa. Entonces allí el Señor ha colocado uno de sus nombres, porque el Señor tiene varios nombres según la Torá escrita. Podemos ver varios nombres. Elohim es uno de sus nombres, y cada uno nos enseña ciertos atributos. Entonces allí en la tierra de Israel, cerca de la casa sagrada, se puede visualizar desde una panorámica alta la letra Shin, que muy pronto espero hacerles llegar fotografías acerca de este hallazgo. El diezmo de tu grano entonces se debe entregar en la casa que el Señor escoja, de tu vino, de tu aceite, y incluye aquí en estos versículos las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahvé tu Elohim todos los días. Es decir, que el mandamiento del maaser, cuando nosotros lo practicamos, cuando nosotros lo vivimos verdaderamente, estamos aprendiendo a temer al Señor. Estamos diciendo nosotros:
tememos al Señor. Y temer al Señor no es tenerle miedo, es respetarle como autoridad máxima sobre nuestras vidas. Estamos diciendo, nosotros respetamos al Señor, así que le vamos a dar el diezmo. Y practicándolo cada día de nuestra vida, entonces va creciendo cada día más nuestro respeto por Él. Y si respetamos a nuestros padres carnales, a nuestros padres terrenales, mucho más debemos respetar a nuestro Padre espiritual, que es Yahvé Elohim. Nuestro Padre espiritual, que es Yahvé Elohim. Y dice todos los días, aprenderás a temer a Yahvé tu Elohim todos los días. Esto implica que cada día, aunque se entregue anualmente el diezmo, cada día que yo extraiga una ganancia, saco el 10% cada día y lo aparto esperando el tiempo señalado para ser entregado anualmente ese diezmo. Esto es lo que debemos hacer. Y si el camino fuere tan largo, dice aquí la escritura, Moshe nos explica, mira, si el camino es muy largo y no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Yahvé tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre, cuando Yahvé tu Elohim te bendiga, cuando Yahvé tu Elohim te bendiga, es decir, que si somos bendecidos, nosotros entonces damos maaser, damos el diezmo. Si no somos bendecidos, lamentablemente no podemos dar diezmo, porque si yo no me gano por lo menos un centavo, entonces de allí tengo que apartar el diezmo, porque de moneda también se da el diezmo, que es lo que se empieza a explicar acá. Entonces si yo no me gano un centavo, yo no puedo sacar el diezmo, entonces no tengo las posibilidades de dar diezmo. Entonces cuando Yahvé nos bendiga, allí sí podemos dar diezmo. Entonces lo venderás, dice aquí. Si esas cosas, ese vino, ese aceite, ese grano que tú traías, esos ganados que tú traes son demasiado grandototes, fuiste grandemente bendecido y llevas ese décima parte nada más de lo que tú tienes, pero el camino es muy largo, entonces para llevarlo, entonces vende ello y guarda el dinero en tu mano. Guarda el dinero en tu mano. Mira, también se entrega diezmos de dinero, de moneda, papel moneda. No solamente era granos y animales, porque muchas corrientes religiosas están comenzando a enseñar que para este tiempo no son los diezmos, porque ya no trabajamos con granos ni tampoco con animales. O sea que aquel que todavía trabaja con ganado, entonces él sí debe dar diezmo. Pero yo que trabajo con moneda, entonces yo no debo dar diezmo. Esto no es así, esto no es así. Dice que debemos diezmar, incluso si trabajamos con dinero, debemos llevar el dinero en nuestra mano. Y vendrás al lugar que Yahvé tu Elohim escoja, y darás el dinero por todo lo que quieras. Darás el dinero por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú quieras. Y comerás allí delante de Yahvé tu Elohim. Todo esto lo voy a explicar más adelante, a qué se refiere todas estas estructuras con las que fue desarrollado Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29. Esto nos enseña cuántos diezmos hay, cómo deben ser entregados y todo lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco para alcanzar los objetivos de esta enseñanza y poderles ser de gran bendición, y que ustedes crezcan espiritualmente y puedan practicar de una manera correcta según la voluntad de nuestro Padre eterno Yahvé Elohim el mandamiento del Maser, Mitzvah Maser, el mandamiento del diezmo. Bien, entonces daríamos el dinero por lo que nosotros queramos, vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que nosotros queramos, y comeremos allí delante de Yahvé nuestro Señor y nos alegraremos. Nosotros, los que llevamos el diezmo, los hombres y nuestra familia. El hombre es el principal personaje que debe representar y que debe traer el diezmo, y debemos comerlo con la familia. Todo esto lo vamos a explicar. Y no desampararás al Leví que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y luego mira lo que dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el Leví que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No lo desampararás. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades.
Y vendrá el Leví, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos, toda obra que nuestras manos hagan. Cuando nosotros damos el macer, entonces el Señor nos bendice. El Señor nos bendice cuando damos el macer. Cuando no damos el macer, y aún así somos por, que seguramente es así, que no damos el macer, no damos el diezmo, sino que agarramos ese dinero y lo invertimos en cierto negocio, cosechamos de ese negocio. Esa bendición no viene del Señor, bendición que tú has logrado con tus propias fuerzas. ¿Y qué dice el pasuk del Tanaj, el versículo de las Escrituras? Dice: la bendición del Señor enriquece y no trae aflicción. Es decir, cuando el Señor nos bendice, no alcanzamos bendición por nuestras propias fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestro trabajo, como les estoy explicando, cuando no doy el diezmo, sino que agarro ese dinero y vengo y lo invierto. Cuando hacemos esto, entonces somos bendecidos. Pero dicha bendición no viene de Yahvé Elohim, es decir, no nos va a traer alegría ni tampoco nos va a sacar de la aflicción, sino que más bien nos va a traer tristeza a largo plazo o corto plazo, a futuro, y también nos puede empobrecer a largo plazo o a corto plazo. Una bendición que no vamos a saber administrar correctamente, pero cuando Yahvé Elohim nos bendice por cuanto hemos dado el diezmo, entonces esa bendición nos va a enriquecer, nos va a hacer prosperar, lo vamos a saber administrar correctamente. Esa es la bendición del Señor. Entonces demos el diezmo para que Yahvé, nuestro Elohim, nos bendiga en toda obra que nuestras manos hagan, prosperemos en todo. Ahora, el ciclo para la entrega de los diezmos es anual, como les dije, de otoño a otoño, conforme al ciclo agrícola de la tierra de Israel, el cual asimismo está comprendido por un periodo mayor, el cual es denominado Yobel, que se traduce al español como jubileo. Yobel es un tiempo comprendido por 49 años. Ese es un tiempo agrícola, el tiempo mayor agrícola llamado tiempo de Yobel, de 49 años. Y uno menor denominado Shemitah, tiempo de 7 años. Es el menor, tiempo de 7 años, el mayor, tiempo de 49 años. Este es el ciclo agrícola, tiene un ciclo mayor, Yobel, 49 años, un ciclo menor, Shemitah, tiempo de 7 años. Este último también es conocido como semana de año, que se dice en hebreo Shebua Shana, semana, Shebua Shana, año. Todo esto es necesario conocerlo para entregar los diezmos en su tiempo señalado, que posteriormente ya relacionaremos esto según la semana de año que estamos viviendo, según el ciclo mayor y el ciclo menor que estamos viviendo. Todos los diezmos deben ser entregados en el tiempo de Sukkot, fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué en el tiempo de Sukkot? Porque la fiesta de los tabernáculos es el tiempo en donde inicia en plenitud la cosecha de otoño. En la fiesta de los tabernáculos es cuando comienza en plenitud la cosecha de otoño. El tiempo agrícola de la Tierra Santa anualmente comienza de Sukkot a Sukkot, de fiesta de los tabernáculos a fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo acaece la fiesta de los tabernáculos? En el mes de septiembre según el calendario gregoriano y el mes de octubre. Así, por ejemplo, este año 2015, la fiesta de Sukkot de los tabernáculos comienza para septiembre 28 y culmina en octubre 5, 8 días de fiesta, septiembre 28 y octubre 5. Sería el tiempo para entregar los diezmos, mas este año no se entrega diezmo, causa que explicaré más adelante. Pero debemos iniciar a guardar diezmo
desde que comienza el ciclo agrícola, ahora en el mes séptimo del calendario santo, entre septiembre y octubre, que es el mes llamado Tishri, va a iniciar el ciclo agrícola exactamente el día primero del mes séptimo, que cae el 14 de septiembre. El 14 de septiembre comienza un nuevo ciclo agrícola de la Tierra Santa en otoño, y entonces debemos comenzar a guardar diezmos para prepararnos para el siguiente año, la siguiente fiesta de Sukkot, que sería para el año 2016, y así entonces entregar el diezmo indefectiblemente completo de manera anual para la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot del mes séptimo del año 2016. Este año en septiembre 28 hasta septiembre 5 no entregaremos, y eso lo explicaré ahora más adelante. El asunto por ahora que estamos conociendo es que existe un tiempo mayor del ciclo agrícola, que es de 49 años, y un ciclo menor, que es de 7 años, y que anualmente debe ser entregado el diezmo de otoño a otoño, de fiesta de los tabernáculos a fiesta de los tabernáculos. Personalmente, los padres de familia en el Bet Hamikdash, templo, deben entregarlo. Los padres de familia, si de pronto la familia no puede ir para esa fiesta por X o Y motivo, uno no sabe qué ocurra, alguna circunstancia que se presente, el varón, el padre de familia, entonces debe ir en representación a su casa y entregar el maaser correspondiente de toda su familia, de su casa. Si un varón por algún motivo no lleva a tiempo el diezmo, el tiempo es anual, entonces debe añadirle el 20% al maaser, al diezmo, por retrasarse. Esto es lo que nos enseña el Sefer Vaikra, el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 31. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Dice rescatar algo del diezmo porque, como yo les dije, día a día debemos irlo guardando allí, está ya apartado, pero si de pronto debemos usar por alguna cosa ese diezmo, alguna emergencia familiar que se presentó, no tiene así nada de malo a veces hacerlo, porque a veces se presentan circunstancias, cosas difíciles en esta sociedad cuyo sistema económico ha colapsado. Pero hay un sistema económico en el reino, y es el que estamos explicando, este sistema, estos ciclos de 49 años, estos ciclos de 7 años, este tiempo anual en el que uno debe sacar el 10%. Ahora, si de pronto alguna emergencia, como les decía, podemos tomarlo, el Señor lo permite. Eso sí, añadiéndole luego que lo vayamos a colocar el 20% de lo que tomamos. Añadiremos la quinta parte de su precio por ello, dice Levítico 27, versículo 31. Esto es el 20%, la quinta parte de un 100% es 20%. Eso sí, amados ajín, amados hermanos, si necesitamos algo del diezmo, que solo sea por emergencias, que no lo tomemos como algo libertino, sino por emergencias. Ahora, entonces, así vamos aprendiendo un poco, y ahora pasaremos a cuántos tipos de diezmos existen. Cuántos tipos de diezmos existen, y por supuesto esto debe ser enseñado según la Torah del Eterno, no según lo que yo crea, no según lo que me enseñó un pastor, no según lo que me enseñó un rabino tampoco, no según lo que me enseñó el predicador o el evangelista o aquel profeta, o lo que me enseñaron mis padres, no, según lo que enseña Yahvé, Jehová, el Señor, el Creador, en su Torah escrita, en su ley escrita por su siervo Moisés, Moshe, Hanabí, el profeta. Ahora, el primer diezmo. Son 3 tipos de diezmos que existen en la Torah, son 3. Vamos a conocer el primero, que por cierto, estos diezmos se desprenden del pasaje que leímos anteriormente en Deuteronomio 14, del 22 al 29. La estructura, como está relatado este
pasaje es la que nos muestra cuántos tipos de diezmos hay, el cual comienza diciendo que debemos entregar el diezmo indefectiblemente de manera anual de nuestro grano, de todo el producto que consigamos, y luego entonces comienza diciendo, pero si es demasiado lejos, tomemos el dinero y compremos una vez que lleguemos allá lo que queramos y debemos comer juntamente con nuestras familias. Nos está mostrando allí dos diezmos, nos está mostrando allí dos principios del diezmo, perdón. Lo entregamos lo entregamos anual, y el primer diezmo que nos muestra es el de comerlo con nuestra familia. Nos muestra un diezmo aquí, y luego nos dice: no desampararás al Leví que habita en tus poblaciones. No lo debemos desamparar. Allí nos está mostrando un diezmo que debemos entregarle al Leví. ¿Y quién es el Leví? Según las escrituras, el ministro del Señor. Le debemos entregar un diezmo, y luego dice: al fin de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo darás a la viuda, al extranjero, al pobre. Entonces allí el pasaje nos está mostrando un diezmo que es familiar, un diezmo que es para el Leví, el ministro del Señor, y un diezmo que es para el pobre. Nos está mostrando 3 tipos de diezmos, los cuales se deben entregar indefectiblemente de manera anual. Así que hemos estructurado el diezmo según el orden de prioridades. El primer diezmo es Maaser Rishon. Maaser, que significa diezmo; Rishon, que significa primer diezmo. Maaser Rishon se le entrega al ministro, porque él es el que está trabajando, él es el que está enseñando la verdad del reino. Se le entrega al ministro. ¿En qué momento debe ser entregado al ministro? Sabemos que es anual, sabemos que debe ser llevado en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Y les enseñé 2 ciclos, uno de 49 años y un ciclo de 7 años. Así que vamos a poner en memoria este ciclo de 7 años, y debemos saber que para el año 2015-2016 comienza el ciclo de otoño del 2015 hasta el otoño del 2016. Es un nuevo año, una nueva semana de año. Es el primer año de una semana de año. Shebuah Shana, una semana de año, un tiempo de 7 años. Así que el Maaser Rishon se entrega el primer año de la semana de año, el segundo año de la semana de año, el cuarto año, el tercero se salta, el cuarto año, y el quinto año se entrega. En el sexto no se entrega diezmo para el ministro, sino solo el primero, el segundo, el cuarto y el quinto año. Se le debe entregar un diezmo al ministro de una semana de año, una Shebuah Shana, el ciclo menor de 7 años. Podemos leer Bemidbar 18, versículo 21, que dice, el libro de Números, capítulo 18, versículo 21: he aquí, dice el Señor, yo he dado a los Bené Leví, los hijos de Leví, los levitas, los ministros, todos los diezmos en Israel por heredad. Todo el diezmo debe ser entregado a los ministros del pueblo del Señor, porque esa es la heredad de ellos. Ellos no tienen más heredad, sino el diezmo que le puede dar un hijo del Señor, por su ministerio, por su trabajo que está haciendo, por cuanto ellos sirven en el ministerio, en el trabajo que se hace en la morada de reunión, en el tabernáculo de reunión, en el Mishkan o Gel Moed, tabernáculo, la tienda de reunión. De los ministros, una vez que reciben este diezmo, deben dar el diezmo de los diezmos a su autoridad, al que los dirige ministerialmente hablando. Esto está escrito en Números, el mismo capítulo 18, más adelante en el versículo 26, que dice: así hablarás a los Leviim y les dirás, a los levitas, a los ministros, enséñales esto: cuando tomen de los Bené Israel, de los hijos de Israel, del pueblo del Señor, los diezmos que les he dado de ellos por su heredad,
Es lo único que ellos tienen, debemos tener eso siempre bien claro. Ellos están dedicando tiempo completo al ministerio, de ello es de lo que ellos viven, porque esa es la heredad que el Señor les ha regalado. Entonces, cuando estos ministros tomen de los hijos de Israel, del pueblo del Señor, los diezmos que el Señor les ha dado por heredad, ustedes presentarán de ellos, los ministros deben presentar de ello, del diezmo, en ofrenda mecida a Yahvé, el diezmo de los diezmos. Este es el precepto 396 de la cuenta rabínica, donde los levín están comprometidos a entregar el diezmo de los diezmos al Kohen Gadol, al gran ministro. Sabemos que el Kohen Gadol es Yeshua HaMashiach, espiritualmente hablando. Esto lo podemos transponer a el ministro que dirige a los ministros, porque siempre el Señor escoge a un líder, a un dirigente que dirige el ministerio, y están acá a su cargo varios ministros. Cuando se recibe el diezmo de la congregación, lo reciben primeramente los ministros que ayudan en la labor, y posteriormente entonces estos ministros que ayudan en la labor deben entregar cada uno el diezmo de los diezmos que han recibido al que dirige la obra. No es que el que dirige la obra entrega el diezmo de los diezmos a los que le ayudan, es que los que le ayudan, los que le sirven, ellos entregan el diezmo de los diezmos a su autoridad. Ahora, segundo diezmo, ese es el primer diezmo, Maaser Rishon. Ahora vamos a conocer el segundo diezmo, Maaser Sheni. Maaser diezmo, Sheni segundo. Maaser Sheni es un diezmo anual, por supuesto, y lo come el propietario del mismo en una cena juntamente con su familia. Esto está claramente escrito en el versículo que les redacté, que les escribí, que les leí, Deuteronomio capítulo 14, versículos 26 al 27. Y darás el dinero por todo lo que quieras, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú quieras, y comerás allí delante de Yahvé tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Tú y tu familia te alegrarás. Eso nos está mostrando un diezmo familiar. El segundo diezmo es un diezmo familiar. El primer diezmo es el diezmo para los ministros. Así entonces el segundo diezmo nos entrega, nos entrega la enseñanza que, dicho sea de paso, se muestra de que debe ser una cena familiar. Es decir, se puede disfrutar luego que se ha sacado este segundo diezmo de manera anual, una mega salida familiar, una fiesta a lo grande familiar, y se sale y se come y se comparte. Es la manera como se debe disfrutar el segundo diezmo, familiarmente hablando. Ahora es anual porque se entrega cada año, no se detiene, se entrega el primer año de la semana de año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el sexto año de la semana de año se entrega. Ahora quiero que conozcamos el tercer diezmo. El tercer diezmo es para los pobres, es llamado Maaser Ani. Maaser Ani, que significa diezmo, Maaser Ani, pobre. Se da al pobre, como lo dice su nombre. Los pobres, según la Torah escrita, no solamente son los que tienen escasa economía, sino que se habla del huérfano, porque no tiene padres que lo sostengan, la viuda porque no tiene un marido que la sostenga, y el extranjero necesitado, porque muchas veces cuando somos extranjeros en un país, siempre el extranjero pasa aflicciones, y es muy difícil que un extranjero salga adelante fuera de su tierra. Eso es un principio que la misma Torah nos enseña, y en la vida misma lo podemos ver, como muchos extranjeros en otros países que han ido, muchos de ellos, algunos no han logrado prosperar. El Señor ha bendecido a aquellos que sí lo han logrado. Ahora,
El huérfano, la viuda y el extranjero necesitado son los pobres según lo que establece aquí Yahvé en su Torá. Este diezmo se entrega en el tercer y sexto año de una semana del ciclo de 7 años. Para entregar este diezmo con fidelidad es aconsejable afiliarse a alguna fundación u organización que se dedique a este tipo de personas pobres que escribe la Torá. Yahvé entonces no exige diezmo a los pobres, sino que más bien ellos reciben diezmos. El pobre no diezma en la Torá, no puede diezmar, no está prohibido, no es que está prohibido para los pobres diezmar, es que ellos no pueden diezmar. Cuando de pronto tú ganas dinero en tu trabajo y de pronto no puedes diezmar, pero tú intentas guardarlo, pero se te hace muy difícil porque tienes que cubrir ciertos gastos familiares, que tienes ciertos gastos en el hogar, la escuela de tu hijo, el lugar donde estás trabajando, la comida de tu casa, y no puedes diezmar. Ya vamos a conocer algunas cosas que nos enseñan Yahvé en su Torá, que nos van a hacer libres, y así entonces podemos empezar a entender, como les dije desde un principio, uno de los objetivos de la enseñanza, que es entender el mandamiento de los diezmos bajo la gracia del Mesías Yeshua. Ahora, Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, el libro de Bereshit, nos enseña que Jacob no diezmaba cuando era pobre. Y dice, e hizo Jacob, promesa, voto. Muchos dicen que hizo un pacto, pero eso es mentira. Él no hizo ningún pacto allí, él hizo una promesa, en hebreo neder. Es el término hebreo neder, que significa promesa, no significa pacto. Entonces Jacob hizo una promesa diciendo, si va Elohim conmigo y me cuida en este viaje que voy, y me da alimento para comer y vestido para vestir. Jacob no estaba pidiendo alimento para ser un gordinflón, él estaba pidiendo alimento básico para comer, no para decir, oh, míreme esta cena, yo sí tengo full dinero, mire este banquete que estoy dando, y jactarse de que era un hombre bendecido. No, él quería que Yahvé fuera con él, que lo cuidara y que le diera el alimento, el sostén básico, las comidas de cada día, y el vestido para vestir, no para lucirse con sus vestimentas reales o con una ropa muy elegante, no, nada de eso. Estaba pidiendo vestido solo para vestirse, para no lucirse, sino solo para vestir. Lo básico estaba pidiendo Jacob. Qué humildad tenía este hombre. Y si vuelvo, dice Jacob a Elohim, le dijo, y si yo vuelvo en shalom, en paz, a la casa de mi padre Isaac, Yahvé será mi Elohim, proclama él. Entonces tú serás mi autoridad, tú serás mi Señor plenamente. Es decir, el Señor hasta ese momento era Señor de Jacob, amén. Pero no había cubierto muchas áreas de su vida, entre esas el área económica, no la había cubierto. El Señor no era Señor de Jacob económicamente hablando. Y esta piedra, él había hecho una piedra de 12 piedras que representaban sus hijos. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. Allí profetizó, y luego posteriormente sabemos que fue construido muy cerca de allí el Bet Hamikdash, la casa sagrada, el templo de Jerusalén. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. Entonces, y de todo lo que me des, Señor, el diezmo apartaré para ti. Jacob no diezmaba, no tenía alimento para comer Jacob en ese momento, no tenía vestido para vestir Jacob, se sentía inseguro porque está pidiendo que el Señor vaya con él y que lo cuide. No tenía nada, ni una monedita en su bolsillo, y es por eso que él le dice al Señor, si tú me bendices, entonces yo daré mis diezmos. Él no diezmaba hasta ese momento cuando era pobre. Por eso Jacob no diezmó hasta que fue enriquecido. El mitzvah del maaser, del diezmo, es una dicha que solo los ricos pueden cumplir. Es una dicha que solo los ricos pueden cumplir. Ahora surge esta pregunta, pero ¿hasta qué medida somos pobres? ¿Cómo yo puedo ver si soy pobre, si puedo dar diezmo o no puedo dar diezmo? Si soy rico, ¿debo darlo? ¿Cómo yo sé eso? Debes analizar el sistema económico de la nación en donde estás viviendo, y debes establecer en una agenda tus entradas, tus salidas económicas,
las fuentes de ingresos que tienes, la manera como estás administrando el dinero, los gastos que tienes, y entonces todas las deberes, todas las responsabilidades que debes cumplir económicamente hablando, y entonces allí vas a saber si realmente eres pobre o eres rico. Cuánto dinero necesitas diario para sostener tu casa, cuánto ganas. No te es suficiente para sostener tu casa, sino que más bien tienes que pedir prestado. Entonces ya dejas de tener más en tu cuenta, más dinero en tu cuenta, sino que empiezas a tener menos cero. Empiezas a endeudarte. Una persona endeudada es pobre. Una persona que tiene sus ahorros allí y van creciendo cada día más es una persona que va en camino al enriquecimiento. Él se está haciendo rico mediante la bendición del Señor, por supuesto, que no sean negocios mal habidos, porque ya aprenderemos en otros pasajes más adelante que dar diezmo de un negocio mal habido, eso no es agradable delante del Señor. Bien, vayamos para conocer hasta qué medida somos pobres a Devarim, Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 al 15. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 al 15. Y estamos conociendo los tres tipos de diezmos que existen. El primer diezmo, que es Maaser Rishon, el diezmo para el ministro, para el levita. El segundo diezmo, que es Maaser Sheni, el diezmo que se come en familia, la cena familiar, la salida familiar, como lo queramos disfrutar. Y ahora estamos aprendiendo el diezmo para los pobres. Qué interesante que los pobres no diezman, cosa que no enseñan los ministros, porque saben que entonces no van a tener el ingreso que tenían y oprimen a los pobres dentro de sus congregaciones. Ahora les invitaba a que encontraran en el libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 14 al 15 para que aprendiéramos hasta qué medida somos pobres. Dice de la siguiente manera: no oprimirás al jornalero pobre. Enseguida lo dice: al jornalero pobre no lo oprimirás, y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. Cuando dice de tus hermanos, se refiere, para entenderlo en la actualidad, a nuestros hermanos en la fe, aquellos que practican lo mismo que nosotros creemos, aquellos que creen que Yeshua es el Mesías. Esos son hermanos en la fe, aquellos que creen en Jesús como el Cristo. Esos son hermanos en la fe. O de los extranjeros, aquellos que de pronto no practican nuestra fe, pero son empleados nuestros, trabajan para nosotros en alguna área laboral. No lo debemos oprimir. En su día le darás su jornal, le darás su pago, según el acuerdo que tú hayas llegado. No exactamente tiene que ser en cada día, no vamos a pagar diario porque la Torah dice no. Según el acuerdo, si el acuerdo fue semanal, si el acuerdo fue mensual, si el acuerdo fue quincenal, si el acuerdo fue semestral o trimestral o anual, como hayan acordado, le dará su pago. Y no se pondrá el sol sin dárselo, no se pasará ese tiempo de acuerdo sin que tú le hayas dado. Según el tiempo que le dijiste que le ibas a dar el pago, debes dárselo, pues él es pobre, con él sustenta su vida, con ese pago, para que no clame contra ti a Yahvé y sea en ti pecado. Es pecado si oprimimos entonces al jornalero pobre, que era lo que les decía estos pastores. Estas personas son pobres, no les enseñan que no deben diezmar, sino que lo dejan así para que ellos decidan si diezman o no. Enseñemos la verdad de una manera clara para que no camine más el pueblo en mentira. Caminemos en la verdadera libertad del Mesías. Qué dolor me da a mí ver en las congregaciones que no enseñan estas cosas acerca de los diezmos. El pobre no diezma en las Escrituras, pero ¿hasta qué medida somos pobres? En estas sencillas palabras el Ruach me regaló para que podamos comprender hasta qué medida somos pobres y si debemos diezmar o no. Aquel que solo gana apenas para sostenerse día a día a sí mismo es pobre. Aquel que solo gana apenas para sostenerse día a día a sí mismo es pobre. Entonces no puede diezmar.
No es que no está obligado a diezmar, no es que no debe diezmar, no es que si él decide o no diezmar. ¿O será que diezmo o no? Apenas me gané este poquito pago que he tenido, este pago mínimo que me están dando. Aquel que solo gana apenas para sostenerse día a día, asimismo es pobre. No puede diezmar, no es que no está obligado, es que no puede diezmar. En esta semana no pude diezmar porque se me presentó este otro gasto y nos sentimos condenados. No diezme esta semana, pero conocemos el mandamiento ese que nos enseñan bastante los predicadores. Le debes añadir la quinta parte, el que yo le cité, el 20%. Entonces, si no diezmamos esta semana, entonces a la otra semana le añadimos la quinta parte. Más dinero para el pastor, pero él no es capaz de enseñarte que el tiempo, el ciclo del diezmo es anual. Y si esta semana no lo diste, la siguiente semana no debes añadirle el 20%. El tiempo es anual, de año en año. Todavía no ha transcurrido el año, no debes añadirle ningún 20%. Esta semana no lo diste, bueno, darlo exactamente el 10%, darlo entonces la semana que sigue. ¿Ya ven? Esto es para que no caminemos en condenación religiosa, caminemos bajo la libertad del Mesías, que nos ha enseñado su Torah de una manera clara y contundente. Entonces, aquel que solo gana apenas para sostenerse día a día, asimismo es pobre, no puede diezmar. Y surge esta otra pregunta que les decía: ¿y hasta qué medida somos ricos? Cuando ganamos lo suficiente como para sostener no solo a nuestra casa, sino también a otras familias, somos ricos, entonces podemos diezmar. Y este es el punto al cual el Eterno quiere que lleguemos, que ganemos lo suficiente no solo para sostener nuestra propia casa, familia, sino sostener otras familias, ser de bendición para nuestro vecindario, nuestro barrio, residencia, el lugar donde estemos viviendo, nuestra nación, continente, para el mundo entero, para todas las familias de la tierra. Debemos ser de bendición, como lo dijo la palabra del Eterno a nuestro padre Abraham: y serás de bendición para todas las mishpachot, familias de la tierra. Somos ricos entonces una vez que somos bendecidos de esa manera y podemos diezmar. Ahora, este es el punto al cual quiere el Eterno que lleguemos, porque el Señor quiere que guardemos todos los mandamientos de la Torah. Y si tenemos acceso a guardar el mandamiento del diezmo, el Señor se alegra por ello. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos económicamente. Lo que no podemos hacer es amar el dinero y también decir que por nuestras propias fuerzas, según aprendimos en una de estas parashat que tocan en el Sefer de Barim, Deuteronomio, aprendimos que no podemos decir que por nuestras propias fuerzas hemos alcanzado estas riquezas, no, sino que es porque el Señor es quien nos da el poder para hacer las riquezas, nos da la sabiduría, nos da la habilidad para hacerlas. Él nos ha bendecido con nuestras bocas, con nuestra inteligencia, con estas manos para trabajar, con este corazón para echar para adelante. Él nos ha dado este corazón, Él nos ha dado esta mano. Nosotros no hemos fabricado esta mano, nosotros no hemos fabricado el cerebro, esta mente que el Señor ha creado. No, Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Y este poder, por supuesto, se lo da a su pueblo, porque Él quiere que su pueblo viva conforme a los mandamientos de la Torah. Y quiere que diezmemos, quiere que demos el maaser, que no seamos pobres. Ahora vemos la vida de Jacob, que es el mejor ejemplo que podemos dar respecto a los diezmos. Más adelante en el libro de Génesis, luego del capítulo 28, que él lanzó aquella promesa diciendo: Señor, si tú me bendices, yo voy a dar los diezmos. El Señor luego al final, que él recibe su liquidación después de haber trabajado largos 20 años a su tío y tenía 4 familias, tenía 4 esposas y tuvo 12 hijos. Era 4 familias, aún no tenía nada propio, vivía bajo el techo de su tío Labán con sus 4 esposas y 12 hijos. Ganaba para sostener su casa, pero él todavía no diezmaba, porque luego más adelante que recibe la liquidación y él puede entonces salir adelante económicamente solo, de manera independiente, y obtiene su primera propiedad, el Señor le dice: dame los diezmos que me prometiste. Y entonces Jacob le da los diezmos, una vez que tiene su propiedad y una vez que recibió su liquidación, que fue económicamente independiente.
entonces dio los diezmos. Allí vemos un gran ejemplo. Tal vez ganamos mucho actualmente, tal vez ganamos mucho, y de pronto no tenemos una casa propia todavía, sino que vivimos alquilados. Hey, guarda para construir tu casa, guarda para obtener tu casa, y luego entonces sí diezma, amado hermano. Porque primeramente de todo corazón el Ruach ha puesto en mí que ustedes prosperen, que ustedes salgan adelante económicamente hablando, en el nombre de Yeshua. Primero den para su casa y luego entonces sí lleven el diezmo. Si no tienen para dar para su casa, entonces no den diezmo. Primeramente suplen la necesidad de su casa. Es por eso que en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, los apóstoles nos enseñan, el apóstol Pablo nos enseña: el que no da para sostener su propia casa ha negado la fe. Eso nos está diciendo que primeramente debemos dar para sostener nuestra propia casa. Así entonces terminamos con esta primera parte de esta enseñanza del Maaser, del diezmo. Aprendimos los 3 tipos de diezmos que hay, y luego más adelante entonces los estaré viendo en la segunda entrega de esta enseñanza, para que alcancemos todos los objetivos. Comprender el tema de los diezmos de manera general. Hemos aprendido cuántos diezmos existen, su correspondiente tiempo señalado para ser entregados. En la segunda parte veremos literalmente en esta semana de año que va a iniciar en el año 2016, ahora en septiembre comienza, como ya les dije, desde a partir del 14 de septiembre comienza. Vamos a aprender cada año cuándo debemos dar, qué tipo de diezmo debemos dar. Y definitivamente aceptar el derecho que tienen los ministros para disfrutar del diezmo del pueblo del Señor, por supuesto bajo la gracia y las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías Jesucristo. Entonces les despido, proclamo sobre ustedes Shabbat Shalom. Les amamos en el nombre del Mesías Yeshua. Amén y amén.